Hola, bienvenidos a la lección 3, Gases reales. Mi nombre es Luis Alonso Betancur Arboleda, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander. Bueno, ¿qué es un gas real? Vamos a recordar que un gas ideal, el peso y el volumen de las moléculas es despreciable, y además el gas ideal funciona muy bien para bajas presiones y altas temperaturas. Cuando un gas está sometido a altas presiones y bajas temperaturas, y donde tenemos que la atracción o la repulsión de las moléculas, además de la masa de las moléculas, no puede ser despreciable, podemos considerar el gas un gas real. Entonces tenemos unos supuestos que nos permiten trabajar con las ecuaciones de gases reales. En este caso, tenemos como por ejemplo, cómo describir un gas real. Existen diferentes ecuaciones en la literatura. Una de las más utilizadas es la ecuación de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals inserta términos como las atracciones o las repulsiones y también inserta términos acerca del volumen de las moléculas del gas como tal. En este caso tenemos resaltada en la pantalla la ecuación de Van der Waals como tal. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta ecuación? Esta ecuación, conociendo los términos que nos hacen falta, recordando que en este caso está el volumen específico en base molar, podemos utilizarla para hallar las propiedades así como hemos hecho con los gases ideales. Entonces, en este caso tenemos un gas real que son 10 moles de metano a una temperatura de 27 grados Celsius y a una presión de 40 atmósferas. Vamos a hallar el volumen ocupado por este gas considerando un comportamiento real. Vamos entonces, tenemos el número de moles, tenemos la temperatura, recordar que debe estar en unidades absolutas, debemos convertirlas a Kelvin. En este caso, la presión debemos convertirla a pascales y tenemos que la R es la constante universal de los gases. Por lo tanto, tenemos que buscar los valores A y valores B en literatura especializada, en este caso para el metano. Ya recordando que el volumen específico es molar, tenemos que volumen específico molar es igual al volumen sobre el número de moles. Y ya podemos hacer el reemplazo en nuestra ecuación. Por lo tanto, tenemos que el volumen ocupado bajo estas condiciones, utilizando la ecuación de Van der Waals, es de 0,00565 metros cúbicos. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejemplo de cómo sería un gas real versus un gas ideal. Tenemos en este caso que un recipiente conteniendo 10 moles de metano a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de 40 atmósferas. ¿Cuál es el volumen calculado por la ecuación de Van der Waals y por la ecuación de gas ideal? Resulta y sucede que el de Van der Waals lo acabamos de calcular. Vamos a utilizar la misma ecuación de los gases ideales con los datos que tenemos y tenemos que el volumen sería de 0,0061 metros cúbicos. Resulta y sucede que haciendo estos cálculos podemos observar que entre la ecuación de gas ideal y gas real hay una diferencia del 8,2%. Por lo tanto, vemos que el modelo de gas ideal sobreestima el volumen porque no considera la atracción entre las moléculas y también el volumen de las moléculas. Por lo tanto, en la ecuación tiene sus discrepancias con el gas ideal. Entonces tenemos acá, existe un factor que se llama el factor de compresibilidad. Cuando tenemos el factor de compresibilidad igual a 1, quiere decir que el gas se comporta como un gas ideal. Pero cuando el factor de compresibilidad Z es mayor o menor que 1, el gas se separa, el gas tiende a alejarse del comportamiento ideal. Y el comportamiento se puede evaluar como Z es igual a PV por nRUT. Así, en el caso anterior, yo podría calcular cuál sería el factor de compresibilidad de estos gases. Por lo tanto, al calcularlo con gas ideal, vemos que el Z es igual a 1. Claro, corresponde al comportamiento ideal. Pero cuando lo calculamos por la ecuación de Van der Waals, vemos que el Z es igual a 0,918. Ya sabemos que por ser diferente a 1, tenemos un comportamiento real. Entonces, si Z es menor que 1, el gas es más compresible de lo que predice el modelo ideal.
Por lo tanto, en esta lección hemos aprendido qué es un gas ideal, qué es un gas real, cómo calcular el factor de compresibilidad y utilizar la ecuación de Van der Waals. Y tenemos además cómo interpretar las diferencias entre el gas ideal y el gas real. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.